Historia real. La esclava que amamantó. Durante 6 años, María, 1869, Michoacán. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La esclava que amamantó durante 6 años. María, 1869, Michoacán. Capítulo 1. El cuerpo como mercancía. En el año de 1869, en una hacienda perdida entre los valles de Michoacán, el cuerpo de una mujer dejó de pertenecerle. María tenía apenas 20 años cuando descubrió que su vientre y sus pechos se habían convertido en una fuente de riqueza para otros, en un objeto de comercio tan valioso como el ganado que pastaba en los campos circundantes. Pero a diferencia de los animales, María podía sentir, podía recordar y podía documentar cada horror que vivió durante los 6 años más oscuros de su existencia. La historia de México en aquel entonces estaba marcada por las contradicciones. Hacía 40 años que la esclavitud había sido abolida oficialmente por el presidente Vicente Guerrero en 1829, un acto revolucionario que prometía libertad e igualdad para todos los habitantes de la República. Sin embargo, la realidad en las haciendas, en las minas y en las cocinas de las familias adineradas contaba una historia diferente. La servidumbre por deudas, el peonaje y otras formas de explotación habían reemplazado a la esclavitud formal, creando un sistema igual de brutal, pero más difícil de denunciar, más difícil de combatir. María había nacido en una pequeña comunidad indígena cerca de Pátzcuaro, en el corazón de Michoacán. Su infancia estuvo marcada por la pobreza extrema que afligía a la mayoría de las poblaciones originarias después de décadas de despojo territorial y marginación sistemática. Cuando tenía 14 años, su familia contrajo una deuda con un hacendado local por un préstamo que necesitaban para sobrevivir a una temporada de sequía particularmente devastadora. Esa deuda, que inicialmente ascendía a unos cuantos pesos, creció con intereses imposibles de pagar, convirtiéndose en una cadena que ataría a María y a su familia por generaciones. A los 18 años, María fue enviada a trabajar a la casa principal de la hacienda para saldar parte de esa deuda. Era una joven fuerte, de rasgos indígenas marcados y una mirada que todavía guardaba cierta esperanza. La enviaron primero a la cocina, donde trabajaba desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche, preparando los alimentos para los patrones y sus invitados. Fue allí donde conoció a Tomás, otro sirviente de la hacienda, un hombre mayor que ella que le ofrecía palabras amables en medio del agotamiento constante. El hacendado, don Sebastián Montoya, era un hombre de mediana edad, robusto, con bigote espeso y una mirada que evaluaba a cada persona como si fuera ganado en el mercado. Su esposa, doña Eugenia, era una mujer delgada y pálida que raramente salía de sus aposentos, siempre quejándose de malestares imaginarios o reales. Tenían 3 hijos y una red de contactos entre las familias más adineradas de Morelia y la región circundante. Fue doña Eugenia quien primero notó el embarazo de María. Un día, mientras la joven servía el desayuno,
La patrona observó los cambios sutiles en su cuerpo con una mezcla de desprecio y algo más, un brillo calculador en los ojos que María no supo interpretar en ese momento. «Estás preñada», le dijo doña Eugenia sin preámbulo, con un tono que no admitía negación. María bajó la mirada, sintiendo el calor subir a sus mejillas. Había descubierto su estado apenas unas semanas antes. El padre era Tomás, con quien se había casado en una ceremonia sencilla celebrada por el cura del pueblo cercano. Lo que María no sabía en ese momento era que su embarazo no sería visto como un evento natural en su vida, sino como una oportunidad de negocio para los Montoya. Durante las semanas siguientes, María escuchó conversaciones entre don Sebastián y su esposa, fragmentos de diálogos que al principio no comprendía del todo, pero que gradualmente fueron revelando un plan escalofriante. «Las familias en Morelia pagan muy bien por una buena nodriza», decía don Sebastián una noche, su voz filtrándose por las paredes de adobe de la casa principal. «La esposa de don Rafael no quiere amamantar a su recién nacido. Dice que arruina la figura. Pagaría cualquier cosa por una india joven y saludable. Y María produce leche abundante. Lo vi con sus hermanas menores cuando era niña», respondió doña Eugenia. «Podríamos rentarla. Sería más rentable que tenerla en la cocina». María sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal cuando comprendió de qué hablaban. No solo querían que amamantara a su propio hijo, sino que planeaban rentar su leche, su cuerpo, a otras familias. Era una práctica conocida en la época. Las mujeres indígenas o pobres eran frecuentemente utilizadas como nodrizas por las familias adineradas que consideraban la lactancia como algo degradante o perjudicial para la apariencia física de las señoras de alta sociedad. Pero lo que los Montoya estaban planeando iba mucho más allá de la práctica común de contratar nodrizas. Estaban diseñando un sistema de explotación que mantendría a María en un ciclo perpetuo de embarazo y lactancia, convirtiéndola en una máquina productora de leche humana. Capítulo 2. El nacimiento del infierno. El primer hijo de María nació en una noche de tormenta en febrero de 1863. Los relámpagos iluminaban el cielo de Michoacán mientras ella gritaba de dolor en un cuarto pequeño y húmedo detrás de la casa principal. Una partera local, doña Carmen, una mujer indígena de edad avanzada con manos expertas y ojos compasivos, la asistió durante el parto. Tomás esperaba afuera, caminando nervioso de un lado a otro, rezando en voz baja. Era un niño, pequeño pero saludable, con los ojos oscuros de su madre y un llanto fuerte que llenaba la noche. María lo sostuvo contra su pecho por primera vez, sintiendo una oleada de amor tan intensa que le cortó la respiración. Lo llamó Miguel, en honor al arcángel que, según le habían enseñado de niña, protegía a los inocentes. Durante 3 días, María pudo disfrutar de la maternidad. Amamantaba a Miguel, lo acunaba, le cantaba canciones en purépecha que su propia madre le había cantado. Tomás los visitaba cada momento que podía escaparse de sus labores, maravillado ante su hijo, susurrando promesas de un futuro mejor que ambos sabían que probablemente nunca llegaría. Al 4.º día, doña Eugenia entró al cuarto con paso firme y decidido. Detrás de ella venía don Sebastián y una mujer desconocida, elegantemente vestida con un traje de terciopelo azul oscuro y un sombrero adornado con plumas. «María, levántate», ordenó la patrona. «Esta es doña Isabela Fuentes de Morelia. Necesita una nodriza para su hijo recién nacido». María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Pero señora, mi hijo», comenzó a decir apretando a Miguel contra su pecho. «Tu hijo será cuidado aquí», interrumpió don Sebastián con un tono que no admitía réplica. «Doña Carmen se encargará de él. Tú irás a la casa de doña Isabela por los próximos meses. Es una gran oportunidad. Pagarán generosamente
y eso ayudará a reducir tu deuda. Lo que no le dijeron a María era que ese pago nunca llegaría a sus manos. El dinero iría directamente a los Montoya, quienes tomarían una comisión sustancial antes de aplicar una cantidad mínima a la supuesta deuda de María. Una deuda que ellos manipulaban constantemente, añadiendo cargos por la comida que ella consumía, por el cuarto donde dormía, por el cuidado que supuestamente le proporcionaban. María suplicó. Se arrodilló en el piso de tierra, con Miguel en brazos, y rogó que no la separaran de su hijo. Tomás irrumpió en la habitación al escuchar sus gritos, pero fue rápidamente sometido por 2 capataces de la hacienda. Lo golpearon mientras María observaba, impotente y aterrorizada. «Si sigues resistiéndote», dijo don Sebastián con voz fría y calculadora, «Tomás pagará las consecuencias, y tu hijo también. Hay muchas formas de hacer que una deuda se vuelva impagable. ¿Entiendes lo que te digo, María?» Ella entendió. Entendió que estaba completamente a merced de estos patrones crueles, que su familia estaba siendo utilizada como rehén para obligarla a obedecer. Con lágrimas corriendo por su rostro, María besó la frente de Miguel una última vez, memorizando su olor, el tacto de su piel suave, el peso de su pequeño cuerpo en sus brazos. Doña Carmen tomó al bebé de los brazos de María con manos temblorosas, sus propios ojos llenos de lágrimas. «Lo cuidaré como si fuera mío», susurró la anciana. «Te lo prometo». María fue llevada esa misma tarde a Morelia, a una casa grande y lujosa donde todo era mármol y oro, pero donde su corazón se sentía como piedra muerta. El hijo de doña Isabela, un bebé regordete y pálido, se convirtió en el receptor de la leche que había sido destinada para Miguel. Durante los siguientes 3 meses, María amamantó a ese niño ajeno, mientras su propio hijo era alimentado con leche de cabra y atole por doña Carmen en la hacienda. Cuando María regresó a la hacienda, Miguel ya no la reconocía. Cuando ella intentó cargarlo, el niño lloró y se alejó, buscando el consuelo de doña Carmen. Ese rechazo fue como un cuchillo en el corazón de María. En ese momento, algo dentro de ella comenzó a romperse, pero al mismo tiempo comenzó a endurecerse. No tuvo mucho tiempo para recuperarse emocionalmente. Don Sebastián ya había planeado el siguiente paso. Apenas 2 semanas después de su regreso, María fue informada de que sería enviada a otra familia en Pátzcuaro y luego a otra en Uruapan. Su leche se había convertido en una mercancía valiosa y los Montoya estaban determinados a explotarla al máximo. Durante los siguientes meses, María fue rentada a 5 familias diferentes. Cada vez que regresaba a la hacienda, Miguel estaba más distante. Para cuando el niño cumplió 1 año, apenas la miraba. Tomás intentaba consolarla, pero él también estaba sufriendo, trabajando largas horas bajo amenazas constantes. Fue entonces cuando doña Eugenia compartió con María el siguiente paso del plan, una revelación que la dejó helada de horror. «Estás perdiendo producción de leche», le dijo la patrona con tono clínico, como si estuviera evaluando a una vaca lechera. «La mejor forma de mantener la producción es quedarte embarazada de nuevo. Y además, podemos continuar el negocio por más tiempo. Tengo ya 3 familias esperando por tus servicios para el próximo año». María se dio cuenta en ese momento de la verdadera naturaleza de su prisión. No solo la estaban usando como nodriza, sino que planeaban mantenerla en un estado perpetuo de embarazo o lactancia para maximizar su valor comercial. Su cuerpo ya no le pertenecía. Era una máquina de producir leche y los Montoya eran los dueños de esa maquinaria. Capítulo 3. El ciclo infernal. El segundo embarazo de María comenzó a finales de 1864. Para entonces, ella había pasado casi 2 años siendo rentada como nodriza, viajando de una casa elegante a otra,
amamantando a los hijos de familias que la trataban como si fuera invisible, como si fuera simplemente un recurso, no una persona con sentimientos y sueños propios. Durante este segundo embarazo, los Montoya no le dieron descanso. La siguieron rentando hasta el 7º mes, cuando su vientre era tan prominente que las familias adineradas comenzaron a sentirse incómodas con su presencia. Fue entonces, y solo entonces, cuando la enviaron de regreso a la hacienda para dar a luz. Esta vez fue una niña. María la llamó Esperanza, aferrándose a la idea de que quizás, de alguna manera, esta hija tendría un destino diferente. Pero la esperanza es un lujo que los oprimidos rara vez pueden permitirse. Don Sebastián le dio exactamente 2 semanas con su hija antes de separarlas. Una familia en Morelia, los Duarte, una de las familias más prominentes de la región, necesitaba una nodriza para gemelos recién nacidos. El pago era excepcionalmente generoso, demasiado bueno para que los Montoya lo rechazaran. «Pero son gemelos, señor», protestó María débilmente. «No sé si tendré suficiente leche para ambos». «Entonces comerás más», respondió don Sebastián sin emoción, «y te asegurarás de producir suficiente. Los Duarte son clientes importantes. No podemos decepcionarlos». María fue llevada a la mansión de los Duarte, una construcción colonial inmensa con patios interiores, llenos de fuentes y jardines exuberantes. Pero toda esa belleza era como ceniza en sus ojos. Lo único que podía pensar era en Esperanza, en la forma en que su pequeña boca buscaba el pecho de su madre, en sus diminutas manos agarrando sus dedos. Los gemelos Duarte demandaban alimentación constante. María pasaba sus días y noches en un ciclo interminable de amamantar a un bebé, luego al otro, luego de vuelta al primero. Sus pezones se agrietaron y sangraban. Su cuerpo estaba agotado, pero no le permitían parar. Doña Sofía Duarte, la madre de los gemelos, la supervisaba constantemente, asegurándose de que su inversión estuviera siendo bien utilizada. «Tienes que comer más carne», le ordenaba doña Sofía. «Los niños necesitan leche rica y abundante. No puedes estar desnutrida». La ironía era cruel. María estaba siendo bien alimentada, mejor de lo que jamás había comido en su vida, pero todo era para beneficio de niños que no eran suyos. Mientras tanto, Esperanza estaba en la hacienda, alimentándose de lo que doña Carmen podía darle, probablemente pasando hambre. Después de 6 meses con los Duarte, María regresó brevemente a la hacienda. Esperanza ahora tenía 8 meses y, al igual que Miguel antes que ella, no reconocía a su madre. La niña lloraba cuando María intentaba cargarla, buscando los brazos de doña Carmen. Miguel, que ahora tenía 2 años, jugaba en el patio con otros niños de los sirvientes. Ocasionalmente miraba a María con curiosidad, como si intentara recordar quién era ella. Cuando María intentó hablarle, llamándolo mi hijo, el niño simplemente corrió hacia Tomás, escondiéndose detrás de las piernas de su padre. Tomás estaba cambiado. El hombre amable y esperanzado que María había conocido se había convertido en alguien encorvado, con la mirada vacía de quien ha aceptado su destino. Él trabajaba incesantemente en los campos de la hacienda, regresando cada noche demasiado exhausto para hablar. Cuando María intentaba contarle sobre sus experiencias, sobre el dolor de amamantar a niños ajenos mientras los suyos crecían sin ella, él simplemente asentía, incapaz de ofrecerle consuelo porque él mismo estaba roto. Una noche, durante una de las breves estancias de María en la hacienda, Tomás le confesó algo que la llenó de una nueva oleada de desesperación. «Don Sebastián me dijo que si tú no cooperas, si intentas escapar o dejas de producir leche, me venderán», le dijo con voz temblorosa. «Hay minas en el norte que siempre necesitan trabajadores. Dice que podría hacer buen dinero vendiéndome allá. Y los niños...»
Los niños serían repartidos entre diferentes haciendas. Nunca volveríamos a vernos. Era la amenaza definitiva, la cadena más pesada. Los Montoya habían construido un sistema perfecto de control. No solo mantenían a María en servidumbre a través de la deuda, sino que habían convertido a su familia en rehenes. Cada acto de resistencia no solo la castigaría a ella, sino a las personas que amaba. En 1866, María quedó embarazada por tercera vez. Para entonces, llevaba 3 años en el ciclo de embarazo y lactancia constante. Su cuerpo estaba agotado, marcado por las estrías y la fatiga crónica. Pero los Montoya estaban satisfechos. El negocio de rentar a María como nodriza se había vuelto extraordinariamente lucrativo. Habían establecido acuerdos con más de una docena de familias adineradas en Michoacán y estados vecinos. Don Sebastián incluso presumía del negocio con otros hacendados. «Es como tener una vaca que nunca deja de dar leche», decía con una risa que hacía que María sintiera náuseas. Y lo mejor es que las familias pagan 3 veces más por leche humana que por cualquier nodriza regular. Le dicen a sus amigos que sus bebés están siendo alimentados por una india pura. Dicen que es más saludable, más nutritivo. El tercer hijo de María, otro niño al que llamó José, nació en medio de una ola de calor sofocante en julio de 1866. Esta vez, María ni siquiera tuvo 2 semanas con él. Una familia en Guanajuato, los Morales, necesitaba urgentemente una nodriza después de que la anterior hubiera enfermado. Don Sebastián envió a María cuando José tenía apenas 5 días de vida. «No puede viajar tan pronto después del parto», protestó doña Carmen, la única persona en la hacienda que parecía conservar algo de humanidad. «Su cuerpo necesita recuperarse». «Su cuerpo es lo suficientemente fuerte», respondió doña Eugenia con frialdad. «Y además, los Morales están pagando el doble de la tarifa normal por la urgencia. No podemos rechazar esa oferta». El viaje a Guanajuato fue una tortura. María sangraba todavía del parto, sus pechos estaban hinchados y dolorosos, llenos de leche que había sido destinada para José. El camino era irregular y cada sacudida de la carreta le causaba un dolor agudo. Cuando finalmente llegó a la casa de los Morales, estaba pálida y febril, pero no le dieron tiempo para recuperarse. El bebé Morales, un niño prematuro y enfermizo, necesitaba alimentación constante. María pasó los siguientes 8 meses en esa casa amamantando a un niño que luchaba por sobrevivir, mientras su propio hijo crecía a cientos de kilómetros de distancia, sin el calor de su madre, sin su leche, sin su amor. Durante este período, algo dentro de María comenzó a cambiar. El dolor constante, la separación interminable de sus hijos, la explotación brutal de su cuerpo, todo eso comenzó a transformar su sufrimiento en algo diferente, en rabia. Una rabia fría y calculadora que ella aprendió a esconder detrás de una máscara de sumisión. Capítulo 4. El despertar de la resistencia. Fue en la casa de los Morales donde María conoció a Lucía, una sirvienta mayor que había trabajado para varias familias adineradas a lo largo de su vida. Lucía era una mujer astuta, con ojos que habían visto demasiado y una lengua que sabía cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Durante las noches, cuando las tareas del día terminaban, Lucía y María compartían un pequeño cuarto en la parte trasera de la mansión. Una noche, mientras María lloraba silenciosamente por sus hijos, Lucía le habló en voz baja. «He visto muchas cosas en mi vida», dijo la mujer mayor. «He visto a patrones tratar a su gente peor que a los animales. Pero lo que te están haciendo a ti, eso es algo particularmente cruel. Están robando no solo tu trabajo, sino tu maternidad misma». María se secó las lágrimas y miró a Lucía con ojos enrojecidos. «No puedo hacer nada»,
Si intento escapar, lastimarán a mi esposo y a mis hijos. La deuda nunca termina. Siempre encuentran formas de añadir más cargos. ¿Y si hubiera una forma de exponer lo que están haciendo?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. No solo los Montoya, sino todas las familias que participan en este negocio. ¿Sabes cuántas familias te han rentado? María pensó por un momento. Más de 12, creo, tal vez 15. He perdido la cuenta. Y todas ellas saben que te están separando de tus propios hijos. Todas saben que te mantienen en un ciclo de embarazos forzados. Si alguien documentara esto, si alguien tuviera los nombres de todas estas familias respetables que participan en este horror. Lucía dejó la frase sin terminar, pero María entendió la implicación. Pero yo no sé escribir, admitió María con vergüenza. Nunca fui a la escuela. Yo puedo enseñarte, ofreció Lucía. He enseñado a leer y escribir a varios niños de las familias para las que he trabajado. Sé cómo hacerlo, pero tendría que ser en secreto y tendrías que practicar cada noche. Fue así como comenzó la educación clandestina de María. Cada noche, después de que todos en la casa Morales se habían ido a dormir, Lucía le enseñaba a María las letras, usando carbón y trozos de papel que rescataba de la basura de la familia. María aprendía con una intensidad desesperada, memorizando cada letra, cada palabra, como si su vida dependiera de ello. Y en cierto sentido, su vida sí dependía de ello. Después de 3 meses, María podía escribir frases simples. Después de 6 meses, podía documentar eventos completos. Su primera entrada fue sobre el día en que le quitaron a Miguel. Las palabras salían temblorosas y manchadas de lágrimas, pero eran suyas, su testimonio, su verdad. Cuando María regresó a la hacienda de los Montoya a finales de 1866, llevaba consigo algo que sus patrones no podían ver: conocimiento y un propósito. Lucía le había dado pequeños cuadernos hechos de papel sobrante, cosidos a mano. María los escondía entre su ropa, en lugares donde doña Eugenia nunca pensaría en buscar. Su cuarto hijo, una niña que llamó Rosa, nació en marzo de 1867. Para entonces, María había estado embarazada o lactando continuamente durante casi 4 años. Su cuerpo mostraba las marcas de este abuso. Estaba extremadamente delgada, excepto por su vientre hinchado. Su cabello había comenzado a caerse en mechones y sufría de dolores crónicos en la espalda y las articulaciones. Pero los Montoya no se preocupaban por su salud a menos que afectara su capacidad de producir leche. Don Sebastián había contratado a un médico, el doctor Fernández, para examinar a María regularmente y asegurarse de que pudiera continuar con el servicio. El doctor Fernández era un hombre de mediana edad, con una barba gris bien cuidada y maneras suaves. Durante uno de los exámenes, miró a María con algo que parecía ser compasión. «Señorita», le dijo en voz baja, mientras don Sebastián estaba fuera de la habitación, «su cuerpo está siendo sometido a un estrés extremo. Los embarazos constantes, sin período adecuado de recuperación, podrían causarle daño permanente. Debería tener al menos 1 año de descanso entre cada hijo». María lo miró con ojos cansados. «Dígale eso a don Sebastián, doctor. Yo no tengo control sobre mi propio cuerpo». El médico desvió la mirada, claramente incómodo. Cuando don Sebastián regresó, el doctor simplemente reportó que María estaba lo suficientemente saludable para continuar el servicio, aunque recomendó que le dieran mejor alimentación. Rosa fue apartada de María cuando tenía apenas 1 semana. Esta vez, la separación fue aún más brutal porque María sabía exactamente lo que vendría después. Meses de amamantar a niños ajenos mientras su propia hija crecía sin ella, otro hijo que no la reconocería, otra cicatriz en su corazón.
Pero esta vez María tenía sus cuadernos. Cada noche, no importaba cuán agotada estuviera, escribía. Documentaba todo. Los nombres de las familias que la rentaban, las fechas exactas de sus servicios, las cantidades que escuchaba que pagaban en conversaciones que sus patrones pensaban que ella no entendía, los detalles de cómo la trataban, las condiciones en las que vivía. Escribió sobre la familia Duarte y cómo doña Sofía la había golpeado con una vara cuando la producción de leche disminuyó temporalmente. Escribió sobre los Morales y cómo le prohibían ver la luz del sol porque creían que eso afectaría la calidad de la leche. Escribió sobre una familia en Uruapán, los Sandoval, que la encerraban en un cuarto pequeño y oscuro entre alimentaciones, tratándola literalmente como a un animal. Documentó las conversaciones que escuchaba entre don Sebastián y otros hacendados, donde presumían del negocio y discutían formas de optimizar la producción. Escribió sobre el día que escuchó a don Sebastián decir: «Es importante mantenerlas embarazadas. Una vez que dejan de poder concebir, su valor disminuye drásticamente». Cada palabra que María escribía era un acto de resistencia. Era su forma de decir: «Yo existo. Mi sufrimiento es real. Y esto que me están haciendo tiene nombre. Es esclavitud, es violencia, es injusticia». Capítulo 5. La red de complicidad. A medida que pasaban los meses y María era rentada a más familias, comenzó a darse cuenta de algo perturbador. El negocio de los Montoya no era un caso aislado. Había toda una red de familias adineadas que participaban en este sistema de explotación, y todas se protegían mutuamente. En una ocasión, mientras trabajaba para la familia Herrera en Morelia, María escuchó una conversación entre doña Catalina Herrera y una de sus amigas, doña Patricia Vega, durante el té de la tarde. María estaba en la habitación contigua, amamantando al bebé Herrera, pero las voces de las mujeres se filtraban claramente a través de la puerta entreabierta. «Mi querida Catalina», decía doña Patricia, «tienes que contarme quién te consiguió esta nodriza tan maravillosa. Mi sobrina está esperando un bebé en 2 meses y absolutamente se niega a amamantar. Dice que arruinaría su figura para siempre». «Es a través de los Montoya, una familia de hacendados de las afueras de Pátzcuaro», respondió doña Catalina. «Tienen un arreglo excelente, mantienen a varias indias en condiciones óptimas para la lactancia. Esta que tengo ahora, María, ha estado produciendo leche de manera casi continua durante años. Es extraordinariamente confiable». «¿Y el costo?», preguntó doña Patricia. «No es barato, pero vale cada peso. 500 pesos por 6 meses, más la alimentación y alojamiento de la nodriza, por supuesto. Pero piénsalo así. Tu sobrina mantiene su figura, el bebé recibe la mejor nutrición, y no tienes que lidiar con el desorden de todo el asunto de la lactancia». María apretó los puños mientras escuchaba, sintiendo la bilis subir por su garganta. 500 pesos. Eso era lo que costaba 6 meses de su vida, 6 meses de separación de sus hijos, y de esos 500 pesos ella no veía ni un solo centavo. Todo iba directamente a los Montoya. «¿Y qué pasa con los propios hijos de la nodriza?», preguntó doña Patricia con lo que parecía ser curiosidad genuina, pero sin ninguna preocupación real. «Oh, ellos son atendidos en la hacienda. Es mejor así, de verdad. Estas mujeres no tienen la educación ni los recursos para criar hijos adecuadamente. Al menos en la hacienda tienen comida y techo», respondió doña Catalina, con una indiferencia que hizo que María sintiera náuseas. Esa noche, María añadió los nombres de Catalina Herrera y Patricia Vega a su lista. También anotó la cifra: 500 pesos por 6 meses. Estaba comenzando a calcular exactamente cuánto dinero los Montoya habían ganado de su cuerpo durante los últimos años. La cifra era asombrosa.
Durante su estancia con los Herrera, María también se dio cuenta de otra capa de la explotación. No solo estaba siendo rentada su leche, sino que su presencia misma se había convertido en una especie de símbolo de estatus entre las familias adineradas. Tener una nodriza india, especialmente una que estaba constantemente disponible y produciendo leche de alta calidad, era visto como un lujo que solo las familias más ricas podían permitirse. Doña Catalina organizaba tés en la tarde, donde invitaba a otras señoras de sociedad, y frecuentemente mostraba a María como si fuera un objeto de museo. «Ven, toca su piel», le decía a sus amigas, «tan suave, tan oscura, y mira qué saludable se ve. Los Montoya realmente saben cómo cuidar su mercancía». María tenía que quedarse quieta durante estas exhibiciones, permitiendo que manos extrañas tocaran su brazo, su cara, incluso sus pechos hinchados, todo mientras las señoras comentaban sobre la calidad de su leche, como si estuvieran discutiendo los méritos de un caballo de carreras. Pero no todas las familias eran iguales en su trato. Hubo algunas donde María experimentó momentos de humanidad que hacían que el horror general fuera aún más difícil de soportar. La familia López, por ejemplo, para quienes trabajó durante 4 meses a principios de 1868, trataba a sus sirvientes con una decencia inusual para la época. Doña Mercedes López era una mujer diferente a las otras patronas que María había conocido. Aunque había contratado a María como nodriza para su hija recién nacida, mostraba cierta incomodidad con todo el arreglo. Un día, mientras María amamantaba a la pequeña Isabel López, doña Mercedes le preguntó suavemente, «María, ¿tú tienes hijos propios?». Era la primera vez que una de sus patronas le hacía esa pregunta directamente. María sintió un nudo en la garganta. «Sí, señora, tengo 4». «¿Y dónde están ahora?», preguntó doña Mercedes, su voz llena de una preocupación que parecía genuina. «En la hacienda de los Montoya, señora, con mi esposo y una mujer mayor que los cuida». Doña Mercedes guardó silencio por un momento, y María pudo ver conflicto en sus ojos. «Debe ser muy difícil para ti estar separada de ellos», dijo finalmente. María no pudo contener las lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas. «Sí, señora, es lo más difícil que he tenido que soportar». Esa noche, doña Mercedes le permitió a María escribir una carta para sus hijos. Aunque María sabía que Miguel, Esperanza, José y Rosa eran demasiado pequeños para leer, le dolía menos saber que existía algo escrito de su puño y letra, palabras de amor que algún día, quizás, ellos podrían leer y saber que su madre nunca dejó de pensar en ellos. Pero incluso la bondad de doña Mercedes tenía límites. Cuando María terminó su servicio de 4 meses con los López, regresó a la hacienda de los Montoya como siempre. No hubo intento de liberarla, no hubo oferta de ayudarla a escapar. Doña Mercedes había mostrado compasión dentro de los límites de su clase social, pero no estaba dispuesta a desafiar realmente el sistema que permitía que la explotación de María continuara. Capítulo 6. El quinto embarazo y la trampa final. En el verano de 1868, María descubrió que estaba embarazada por 5ª vez. Para entonces, había pasado 5 años en el ciclo brutal de embarazo y lactancia constante. Su cuerpo estaba al límite de su capacidad, mostrando señales de agotamiento extremo que incluso los Montoya no podían ignorar completamente. Cuando el doctor Fernández la examinó esta vez, su expresión era grave. Llamó a don Sebastián a un lado, y María pudo escuchar fragmentos de su conversación. «Don Sebastián, debo ser franco con usted. El cuerpo de esta mujer está al borde del colapso. 5 embarazos en 5 años, con lactancia continua y casi sin periodo de recuperación. Es un milagro que haya sobrevivido hasta ahora. Si continúa de esta manera, podría morir en el siguiente parto».
¿Puede completar este embarazo?, preguntó don Sebastián, su tono mostrando más preocupación por su inversión que por la vida de María. Probablemente, respondió el doctor con cautela, pero dudo seriamente que pueda tener más hijos después de este. Su sistema reproductivo está gravemente dañado. Y francamente, sería médicamente irresponsable de mi parte no advertirle que está jugando con la vida de esta mujer. María escuchó esta conversación con una mezcla de terror y esperanza. Terror porque la perspectiva de morir en el parto era muy real, algo que había visto suceder a otras mujeres en la hacienda. Pero también esperanza, porque si ya no podía tener más hijos, quizás los Montoya finalmente la dejarían descansar. Finalmente, le permitirían ser madre de los hijos que ya tenía. Esa esperanza sería cruelmente destrozada pocas semanas después. María escuchó accidentalmente una conversación entre don Sebastián y doña Eugenia en el estudio del hacendado. Había ido a limpiar la habitación contigua y las voces se filtraban a través de la pared. Si este es su último embarazo, entonces tenemos que maximizar su valor mientras todavía sea útil, decía don Sebastián. Después de que dé a luz, podemos rentarla continuamente hasta que se seque completamente. Con suerte, eso nos dará al menos 1 año más de ingresos. ¿Y después?, preguntó doña Eugenia. Después ya no nos sirve. Una nodriza que no puede quedarse embarazada de nuevo tiene valor limitado. Su producción de leche eventualmente disminuirá y se detendrá. ¿Qué hacemos con ella entonces?, insistió doña Eugenia. Hubo un silencio largo antes de que don Sebastián respondiera, y cuando lo hizo, su voz era fría como el hielo. Hay formas de deshacerse de sirvientes que ya no son útiles. Podemos venderla a otra hacienda en el norte, donde las condiciones son más duras, o simplemente podemos echarla sin referencias. Con 4 hijos que mantener y sin habilidades más allá de la lactancia, probablemente terminará en la calle, o muerta. De cualquier manera, ya no será nuestro problema. María sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Habían estado planificando esto desde el principio. No solo la estaban explotando mientras era útil, sino que tenían un plan para descartarla en cuanto dejara de serlo. Y lo más aterrador era la forma casual en la que hablaban de arruinar su vida, como si discutieran qué hacer con un caballo viejo. Esa noche, María añadió esta conversación a su diario con manos temblorosas. Cada palabra que escribía era evidencia, testimonio de la maldad que había enfrentado. Pero también se dio cuenta de algo crucial. El tiempo se estaba agotando. Si iba a hacer algo para salvarse a sí misma y a su familia, tenía que actuar pronto. Durante los meses siguientes, mientras su 5º embarazo avanzaba, María comenzó a planear. Utilizaba cada momento libre para escribir más en su diario, documentando no solo los abusos que había sufrido, sino también detalles específicos sobre el funcionamiento del negocio de los Montoya. Anotó cuántas otras mujeres en situaciones similares había visto en las diferentes casas donde trabajó, sugiriendo que los Montoya no eran los únicos hacendados operando este tipo de negocio. También comenzó a esconder pequeñas cantidades de dinero cuando podía. Ocasionalmente, algunas de las patronas más amables le daban propinas directamente, aunque esto iba en contra del acuerdo con los Montoya. María guardaba cada moneda en un lugar secreto, creando un pequeño fondo de emergencia. Su 5º hijo, un niño que decidió llamar Ángel, nació en marzo de 1869. El parto fue extremadamente difícil y María perdió mucha sangre. El doctor Fernández tuvo que trabajar durante horas para salvarla. Cuando finalmente despertó, débil y pálida, el médico estaba a su lado con una expresión sombría. «María», le dijo suavemente,
No deberías tener más hijos. Tu útero está severamente dañado. Otro embarazo probablemente te mataría. María asintió débilmente. Parte de ella se sentía aliviada de que el ciclo de embarazos finalmente terminaría, pero otra parte sabía lo que eso significaba según la conversación que había escuchado. Su utilidad para los Montoya estaba llegando a su fin. Como lo había predicho, le dieron apenas 10 días con Ángel antes de separarlos. Una familia en Guanajuato necesitaba urgentemente una nodriza, y don Sebastián no iba a desperdiciar la oportunidad de ganar más dinero. Durante los siguientes meses María fue rentada a 3 familias diferentes, pero esta vez, mientras amamantaba a bebés ajenos, estaba planificando su escape. Sabía que no tenía mucho tiempo. Su producción de leche ya estaba comenzando a disminuir, y una vez que se detuviera completamente, los Montoya actuarían según su plan de descartarla. Capítulo 7. El diario y la traición. En agosto de 1869, María regresó a la hacienda de los Montoya después de completar un servicio de 3 meses con una familia en Morelia. Había estado fuera cuando Ángel cumplió 6 meses, otro hito de la vida de su hijo que se había perdido. Cuando llegó, encontró a doña Carmen enferma en cama, incapaz de cuidar a los niños como antes. Una mujer más joven, llamada Rosa, había sido asignada para cuidar a Miguel, Esperanza, José y Ángel. Rosa era diferente a doña Carmen. Era más dura, menos compasiva, claramente más leal a los Montoya que a los niños bajo su cuidado. María sintió un escalofrío cuando vio cómo Rosa trataba a sus hijos, gritándoles cuando hacían demasiado ruido, negándoles comida si no obedecían inmediatamente. Una noche, después de asegurarse de que todos en la casa principal estaban dormidos, María se escabulló al cuarto donde dormían sus hijos. Los encontró a los 4 acurrucados juntos en un colchón delgado y sucio en el piso. Miguel, el mayor con 6 años, tenía a Ángel, el bebé, en sus brazos, tratando de consolarlo mientras lloraba de hambre. El corazón de María se rompió al ver esta escena. Sus hijos estaban criándose solos, sin el amor de una madre, sin el cuidado adecuado. Miguel, que debería estar jugando y aprendiendo, estaba asumiendo el rol de padre a los 6 años. Esperanza, de 5 años, tenía marcas de golpes en sus brazos donde Rosa claramente la había castigado. José, de 3 años, se chupaba el dedo constantemente, un hábito que María sabía era señal de ansiedad y miedo. Y Ángel, su bebé, estaba desnutrido y lloroso. «Mamá», susurró Miguel cuando vio a María, sus ojos abriéndose con sorpresa. Aunque no había crecido con ella, todavía recordaba vagamente quién era. «¿Viniste a llevarnos contigo?» María quería decir que sí, quería prometerles que los sacaría de ese lugar, pero sabía que no podía hacerlo. Todavía no. Pero en ese momento, mientras abrazaba a sus 4 hijos, tomó una decisión firme. Encontraría una manera de liberarlos, o moriría intentándolo. Durante las siguientes semanas, María finalizó su plan de escape. Había estado ahorrando cada centavo que podía, escondiéndolo junto con sus diarios. Había hablado discretamente con algunos de los otros sirvientes de la hacienda, tratando de determinar quién podría ayudarla y quién la traicionaría. Decidió que su mejor oportunidad sería durante la fiesta de la Independencia en septiembre, cuando la hacienda estaría llena de visitantes y la seguridad estaría más relajada. Planeaba tomar a sus 4 hijos y escapar durante la noche, dirigiéndose a Morelia, donde esperaba encontrar ayuda de doña Mercedes López, la única patrona que había mostrado genuina compasión hacia ella. Pero los planes cuidadosos a menudo se desmoronan por los detalles más pequeños. María había cometido un error crítico, había confiado en la persona equivocada. Le había contado a Rosa sobre su plan, pensando que la mujer más joven podría sentir empatía por una madre separada de sus hijos.
Había malinterpretado completamente el carácter de Rosa. Rosa, quien estaba profundamente en deuda con los Montoya y desesperada por ganar su favor, fue directamente a doña Eugenia con la información. La patrona, a su vez, informó a don Sebastián. La noche antes de que María planeara escapar, fue despertada bruscamente por dos capataces que la arrastraron de su cama. La llevaron al estudio de don Sebastián, donde el hacendado la esperaba con una expresión de furia fría. «Así que planeabas huir», dijo don Sebastián, su voz peligrosamente tranquila. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, te hemos dado trabajo, comida, techo, hemos cuidado de tus bastardos, y así es como nos pagas. ¿Con traición?». María levantó la barbilla, encontrando valor que no sabía que tenía. «Ustedes no han hecho nada por mí. Me han robado 6 años de mi vida, me han robado la maternidad de mis hijos. Me han usado como si fuera un animal, como una máquina para producir leche para enriquecer sus arcas. Eso no es bondad, eso es esclavitud». Don Sebastián la abofeteó con tal fuerza que María cayó al suelo. «No te atrevas a hablarme así. ¡Esclavitud! La esclavitud está abolida en México. Tú eres una sirviente pagando una deuda que tu familia contrajo. Es completamente legal». «Legal, pero inmoral», respondió María, escupiendo sangre. «Y lo he documentado todo. Cada familia que me rentó, cada peso que pagaron, cada abuso que sufrí, todo está escrito. Y si algo me pasa a mí o a mi familia, ese documento será entregado a las autoridades». Fue un farol, por supuesto. María no tenía forma de asegurar que sus diarios llegaran a las autoridades si algo le sucedía, pero esperaba que la amenaza fuera suficiente para protegerla. Por un momento vio miedo en los ojos de don Sebastián. «¿Dónde está ese supuesto documento?», exigió. «Escondido, donde nunca lo encontrarán», mintió María. «Y si no regreso de aquí, alguien más sabe dónde buscarlo». Otra mentira. Nadie más sabía sobre los diarios. Pero don Sebastián no podía estar seguro. «Registren sus cosas», ordenó el hacendado a los capataces. «Encuentren cualquier documento, cualquier papel que tenga escrito. Tráiganmelo todo». Los hombres desaparecieron durante lo que pareció una eternidad. María rezaba en silencio, esperando que sus escondites fueran lo suficientemente buenos. Había distribuido sus diarios en varios lugares, algunos escondidos en el techo de paja de su cuarto, otros enterrados cerca del granero, uno cosido dentro de un colchón viejo en el cuarto de los niños. Cuando los capataces regresaron, traían consigo 3 de sus cuadernos. No todos, pero suficientes. Don Sebastián los abrió y comenzó a leer, su rostro poniéndose progresivamente más rojo con cada página. «Estos son detalles muy específicos», dijo finalmente su voz tensa. «Nombres, fechas, cantidades. Si esto llegara a manos equivocadas, podría causar un escándalo considerable». «No solo para ustedes», dijo María con una valentía nacida de la desesperación. «Para todas las familias que menciono en esos cuadernos, los Duarte, los Herrera, los Sandoval, todas esas familias respetables que participaron en este negocio. ¿Creen que querrán que se sepa que compraron leche de una mujer mantenida prácticamente como esclava, que fueron cómplices en la separación de una madre de sus hijos?» Don Sebastián cerró los cuadernos bruscamente. María podía ver su mente trabajando, calculando riesgos y beneficios. Finalmente habló con una frialdad que heló la sangre de María. «Quema estos», le ordenó a uno de los capataces, entregándole los cuadernos. «Y luego regístrala completamente. Si hay más, encuéntrenlos y quémenlos también». María gritó y luchó, mientras los hombres la sujetaban. «¡No! Esos son mi testimonio. Es la única prueba de lo que me han hecho». Pero era inútil. Los hombres la arrastraron de vuelta a su cuarto
y lo destrozaron sistemáticamente, buscando más diarios. Encontraron 2 más escondidos en el techo. El que había enterrado cerca del granero y el cosido en el colchón de los niños permanecieron sin descubrir, al menos por ahora. Mientras María observaba impotente, sus diarios fueron arrojados a una fogata en el patio. Las llamas consumieron meses de trabajo, de testimonio cuidadosamente documentado, de su voz gritando contra la injusticia. Las páginas se ennegrecieron y se desintegraron, convirtiéndose en cenizas que el viento de la noche dispersó. Capítulo 8. Desaparición. Después de la quema de los diarios, María fue encerrada en un cuarto pequeño y oscuro en la parte trasera de la hacienda. No tenía ventanas, solo una pequeña rendija en la puerta por donde le pasaban comida una vez al día. Pasó días en esa oscuridad, sin saber qué sería de ella o de sus hijos. Tomás intentó verla, pero le fue negado el acceso. Los otros sirvientes le contaron después que él había suplicado, que había intentado ofrecer su propia vida a cambio de la libertad de María, pero don Sebastián se había reído en su cara. «Tu esposa ha cometido una traición grave», le dijo don Sebastián a Tomás. «Ha planeado huir, llevándose no solo a sí misma, sino también a los niños, que técnicamente siguen siendo parte de esta hacienda hasta que la deuda familiar sea saldada. Eso es robo. Podría ser encarcelada por eso». Era una mentira, por supuesto. No había ninguna ley que convirtiera en robo que una madre se llevara a sus propios hijos. Pero Tomás no lo sabía, y el miedo de que María fuera encarcelada lo paralizaba. Durante su encierro, María tuvo mucho tiempo para pensar. Sabía que su situación era desesperada. Los Montoya no podían simplemente dejarla ir, ahora que sabían que había documentado sus crímenes. Incluso si habían quemado la mayoría de sus diarios, siempre existiría el miedo de que hubiera más copias escondidas o que María pudiera recrear el testimonio de memoria, pero tampoco podían matarla abiertamente. Demasiados sirvientes sabían sobre su encierro. Si aparecía muerta, habría preguntas. Los Montoya eran poderosos, pero no tanto como para cometer asesinatos sin consecuencias. María se dio cuenta de que probablemente planeaban hacerla desaparecer de una forma que pareciera accidental o voluntaria. Tal vez dirían que había escapado y se había perdido en las montañas. Tal vez la venderían a una hacienda lejana bajo un nombre falso. Las posibilidades eran todas aterradoras. Al 7º día de su encierro, la puerta se abrió y don Sebastián entró, acompañado de un hombre que María no conocía. El extraño era alto y delgado, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda y ojos que parecían evaluar todo con frialdad calculadora. «María», dijo don Sebastián con una falsa cordialidad que la puso aún más nerviosa. «He encontrado una solución a nuestro problema. Este es el señor Vargas. Es propietario de una hacienda en Durango. Está dispuesto a llevarte con él, donde podrás trabajar en sus campos. Es una oportunidad generosa, considerando tu traición». María entendió inmediatamente lo que esto significaba. La estaban vendiendo. La enviarían lejos, a cientos de kilómetros de distancia, donde nunca volvería a ver a sus hijos o a Tomás. Probablemente trabajaría hasta morir en condiciones aún peores que las que había experimentado aquí. «¿Y mis hijos?», preguntó María con voz temblorosa. «Tus hijos se quedarán aquí, por supuesto», respondió don Sebastián. «Seguirán siendo responsabilidad de la hacienda hasta que alcancen edad suficiente para trabajar y pagar la deuda familiar. Es lo justo». «No», dijo María firmemente, «no me iré sin mis hijos». El señor Vargas se rió, un sonido desagradable y áspero. «No tienes opción en el asunto, mujer. Vienes conmigo mañana al amanecer. Don Sebastián me ha vendido tu contrato y ahora me perteneces». Esa noche, María fue de vuelta a su cuarto oscuro.
Pero esta vez, mientras yacía en el piso de tierra, comenzó a trabajar en el único plan que le quedaba. El cuarto tenía un piso de tierra apisonada, y en una esquina, la tierra estaba un poco más suelta. Durante horas, María cavó con sus manos desnudas, ignorando el dolor de sus uñas rasgadas y sus dedos sangrantes. Finalmente, creó un agujero lo suficientemente grande. Tomó la pequeña cantidad de dinero que había logrado esconder en el dobladillo de su falda y lo envolvió cuidadosamente en un pedazo de tela. Luego escribió una nota final en un trozo de papel que había logrado conservar. La nota decía: «A quien encuentre esto, mi nombre es María. Durante 6 años fui mantenida como nodriza esclava por la familia Montoya de Michoacán. Tuve 5 hijos que me fueron arrebatados. Fui rentada a más de 15 familias adineradas que pagaban por mi leche mientras mis propios hijos pasaban hambre. Documenté todo en diarios que fueron quemados. Si estás leyendo esto, probablemente estoy muerta o desaparecida. Por favor, no permitas que mis hijos crezcan sin saber que su madre los amó. Por favor, cuenta mi historia». María envolvió la nota con el dinero y lo enterró en el agujero, marcando el lugar con una pequeña piedra que talló con sus iniciales usando otra piedra afilada. Era un acto de desesperación, una última esperanza de que algún día, de alguna forma, su verdad sería conocida. A la mañana siguiente, cuando vinieron a buscarla para entregarla al señor Vargas, descubrieron que María había desaparecido. El cuarto seguía cerrado con llave desde afuera, pero ella ya no estaba allí. La búsqueda que siguió fue intensa pero infructuosa. Registraron toda la hacienda, interrogaron a todos los sirvientes, peinaron los campos y bosques circundantes. Pero María había desaparecido sin dejar rastro, como si la tierra misma se la hubiera tragado. Algunos de los sirvientes más viejos comenzaron a murmurar que María había sido ayudada por fuerzas sobrenaturales, que los espíritus de sus antepasados habían venido a rescatarla de su tortura. Otros decían que había logrado escapar durante la noche, aprovechando algún descuido de los guardias. La verdad es que nadie lo sabía con certeza. Don Sebastián hizo circular la historia de que María había escapado y probablemente había muerto en las montañas, atacada por animales salvajes o perdida en la naturaleza. Era una explicación conveniente que no requería más investigación. Tomás cayó en una profunda depresión después de la desaparición de María. Continuó trabajando en la hacienda, cuidando a sus 4 hijos lo mejor que podía, pero algo dentro de él se había roto irreparablemente. Murió 3 años después. Algunos decían que de pena, aunque oficialmente fue atribuido a una fiebre. Los 4 hijos de María crecieron en la hacienda, trabajando para pagar la deuda interminable de su familia. Miguel se convirtió en un trabajador del campo, silencioso y retraído. Esperanza fue enviada a trabajar como sirvienta en una casa en Morelia. José y Ángel permanecieron en la hacienda, nunca conociendo realmente libertad. Ninguno de ellos supo con certeza qué le pasó a su madre, pero Miguel, el mayor, guardaba un vago recuerdo de aquella última noche cuando ella vino a verlos, cuando les prometió con lágrimas en los ojos que encontraría una forma de liberarlos. Él mantuvo ese recuerdo vivo, y cuando tuvo sus propios hijos, décadas después, les contó la historia de su madre María, la mujer que fue convertida en esclava en una época en que la esclavitud supuestamente había sido abolida, la mujer que desafió a sus opresores y desapareció misteriosamente, dejando atrás solo preguntas y una justicia que nunca llegó. Epílogo. Ecos de un silencio. La historia de María podría haber permanecido enterrada para siempre, otro capítulo olvidado en la larga historia de opresión y resistencia en México. Pero a veces, la verdad tiene una forma de salir a la luz,
incluso después de décadas de silencio. En 1923, más de 50 años después de la desaparición de María, un grupo de trabajadores estaba demoliendo viejos edificios en lo que había sido la Hacienda Montoya. La familia había caído en desgracia años atrás, víctimas de la Revolución Mexicana que finalmente rompió el sistema de haciendas que había permitido su explotación durante tanto tiempo. Mientras cavaban los cimientos para construir nuevas viviendas, uno de los trabajadores encontró algo enterrado en lo que había sido un cuarto pequeño y oscuro en la parte trasera de la propiedad. Era una bolsa de tela podrida que contenía algunas monedas antiguas y un papel amarillento, casi deshecho por el tiempo y la humedad. El trabajador, un hombre llamado Francisco que sabía leer, desenrolló cuidadosamente el papel y leyó las palabras que María había escrito tantos años antes. Quedó tan conmovido por el testimonio que lo llevó al periódico local en Pátzcuaro. El editor, inicialmente escéptico, investigó la historia. Encontró registros antiguos que confirmaban la existencia de la Hacienda Montoya y la práctica de rentar nodrizas a familias adineadas, aunque los detalles específicos del caso de María eran imposibles de verificar completamente. Muchos de los actores principales habían muerto, y las familias mencionadas en la nota negaban cualquier conocimiento del asunto. Pero la nota fue suficiente para provocar una conversación más amplia sobre las prácticas de explotación que habían existido durante el periodo post-abolición en México, cuando la esclavitud oficial había sido reemplazada por sistemas igualmente brutales de servidumbre por deudas y peonaje. Algunos historiadores comenzaron a buscar casos similares, descubriendo que María no había sido un caso aislado. Había documentación fragmentaria de otras mujeres en situaciones similares, mantenidas en ciclos perpetuos de embarazo y lactancia, sus cuerpos convertidos en mercancías, sus hijos usados como rehenes para asegurar su cooperación. El destino final de María permaneció un misterio. Logró escapar esa noche y comenzar una nueva vida en algún lugar lejano, libre pero separada para siempre de sus hijos. Fue asesinada por los Montoya y su cuerpo escondido en algún lugar de la vasta propiedad. Murió en su intento de fuga, perdida en las montañas o ahogada en algún río. Nadie lo sabe con certeza. Pero su historia, preservada en esa pequeña nota enterrada por más de 50 años, se convirtió en un recordatorio de los horrores que los seres humanos son capaces de infligir unos a otros cuando el poder, el dinero y la deshumanización se combinan. La historia de María también es un recordatorio de la resistencia. A pesar de estar completamente a merced de sus opresores, a pesar de tener cada aspecto de su vida controlado, ella encontró una forma de resistir. Documentó su sufrimiento, dio nombre a sus abusadores. Se negó a permitir que su experiencia fuera borrada o negada. Y aunque María probablemente nunca supo que su testimonio sería descubierto décadas después, aunque nunca vio justicia en vida, su acto de documentar su experiencia fue en sí mismo un acto de esperanza, una creencia de que la verdad importa, de que los testigos importan, de que incluso las voces más silenciadas eventualmente pueden ser escuchadas. Hoy, cuando pensamos en la esclavitud en las Américas, generalmente pensamos en el sistema de plantaciones que existió hasta mediados del siglo XIX. Pero la historia de María nos recuerda que la esclavitud no siempre se presenta con cadenas visibles. A veces viene disfrazada de contratos de trabajo, de sistemas de deuda, de arreglos entre familias poderosas. Y más importante aún, la historia de María nos recuerda que detrás de cada sistema de opresión hay individuos con nombres, con familias, con sueños y esperanzas que son sistemáticamente destruidos.
María no es solo una estadística o un ejemplo de injusticia histórica. Fue una mujer real que amó a sus hijos, que luchó por su dignidad, que se negó a ser reducida a una simple máquina productora de leche. Su desaparición en 1869 dejó preguntas que probablemente nunca serán respondidas. Pero su historia, fragmentaria e incompleta como es, merece ser contada y recordada, porque recordar es la primera forma de justicia y la memoria es el primer paso hacia asegurar que tales horrores no se repitan. En las montañas de Michoacán, hay quienes todavía cuentan historias de una mujer que desapareció hace más de 150 años. Algunos dicen que su espíritu todavía vaga por los viejos caminos de la hacienda, buscando a los hijos que le fueron arrebatados. Otros dicen que logró escapar y vivió una vida larga y libre en algún lugar lejano. Pero tal vez la verdad más importante no es exactamente qué le sucedió a María, sino que existió, que sufrió, que resistió, y que su historia, contra todo pronóstico, sobrevivió para ser contada. En un mundo que intentó borrarla, ella encontró una forma de dejar su marca, de asegurar que su voz no fuera completamente silenciada. Y eso, quizás, es su victoria final. Si te gustó esta historia y no quieres perderte los secretos que aún guardan los estados de la República, suscríbete y activa la campanita. Cada semana traemos historias reales, oscuras y olvidadas de México, testimonios de vidas que el tiempo intentó borrar, pero que merecen ser recordadas. Porque conocer nuestra historia, incluso sus capítulos más dolorosos, es la única forma de construir un futuro más justo.